Mi exprometido abandonó a su hija conmigo y se fugó una semana después de nuestro compromiso, así que cuando volvió 2 años más tarde suplicando recuperarla, le dije que ya la había puesto en un hogar de acogida. Hace 2 años, mi exprometido Scott, un hombre de 30 años, abandonó a su hija con discapacidad especial conmigo, una mujer de 29 años, y se fugó con su exnovia Ellen justo una semana después de habernos comprometido. Para entonces ya habíamos estado juntos durante 3 años y llevábamos 6 meses viviendo juntos. Me dijo que se iba por una asignación de trabajo y me pidió que cuidara de su hija solo por un par de días, y me pareció bien, porque si íbamos a casarnos tendría que aprender a estar a solas con ella de todas formas. La niña no era un gran problema y de hecho me caía muy bien, así que acepté. Pero pasaron 3 días y no tuve noticias suyas. Al principio supuse que debía de estar ocupado con el trabajo, pero después de casi una semana sin escuchar nada, empecé a entrar en pánico. Traté de llamar a su familia, pero nadie respondía, lo mismo con sus amigos. Todos me habían bloqueado y él también había desactivado todas sus cuentas de redes sociales y me había bloqueado por todas partes. Entonces intenté contactar con su lugar de trabajo y me dijeron que había renunciado hacía un mes y que no habían vuelto a saber nada de él. Fue entonces cuando empecé a pensar que quizá no iba a regresar. Pero aún tenía a su hija conmigo, así que mantenía la esperanza de que quizá regresara y pudiéramos arreglarlo todo. Un par de días después, revolví la casa buscando cualquier pista que me dijera dónde podía estar, y fue entonces cuando encontré una nota bajo su lado de la cama, pegada en la parte inferior del colchón. Era básicamente una carta para mí en la que me decía que nuestra relación había sido un error y que llevaba engañándome con Ellen intermitentemente durante los 3 años pasados. La única razón por la que me había propuesto matrimonio era porque pensó que así dejaría de ver a Ellen, pero ella terminó proponiéndole a él unos días después de enterarse y decidieron huir de aquí y empezar de nuevo en otro lugar, pidiéndome que no intentara buscarlos. Decía que lo sentía mucho por lo que hubiera pasado, pero que tenía que dejar a su hija atrás porque era una carga inútil, un peso muerto para ellos, y que no podían lidiar con eso más, así que podía adoptarla o hacer lo que considerara adecuado, pero que ellos habían terminado con eso y ahora iban a vivir la vida que siempre habían querido. Aunque esa carta me destrozó, no tuve tiempo de sentarme a llorar porque tenía que enfrentar la situación. Urgentemente contacté con los servicios de protección infantil porque claramente había sido abandonada y no sabía qué más hacer. No podía adoptarla sola, no estaba lista para ser madre sin apoyo. Si Scott hubiera estado conmigo habría sido distinto, pero sin él no podía hacerlo, y además la forma en que me había dejado con ella lo empeoraba todo. Quería a la niña, pero sabía que no podía quedármela dadas las circunstancias. Tras contactar con protección infantil, los abuelos paternos se vieron obligados a hacerse cargo, porque podían ignorarme a mí pero no a ellos. Sin embargo, dejaron muy claro que no estaban dispuestos a asumir esa responsabilidad, así que finalmente los abuelos maternos se hicieron cargo y ella ha estado viviendo con ellos desde entonces. Como estaba segura y a salvo, se hicieron algunos intentos de localizar a los padres durante unos meses, pero después, al no ser un caso importante, dejaron de buscarlos. Quedó claro que Scott y Ellen no querían ser encontrados y que incluso si lo fueran, probablemente no querrían tener nada que ver con su hija, como ya había quedado claro en la nota que dejaron. Aproximadamente un año después, sus derechos parentales fueron terminados por el tribunal y los padres de Ellen fueron declarados tutores legales de la niña. Sigo en contacto con ellos y sé que la niña está en buenas manos, y eso me basta. Naturalmente para mí también fue muy difícil lidiar emocionalmente con todo después de que Scott me abandonara, pero de alguna manera lo superé. Han pasado 2 años y ya casi lo he superado, aunque ahora tengo serios problemas de confianza con todo el mundo. De todas formas sigo viviendo en la misma casa de hace 2 años y la semana pasada Scott y Ellen tuvieron la desfachatez de presentarse en mi puerta. Terminé abriéndoles para hablar porque quería saber qué tenían que decirme después de 2 años enteros. Empezaron disculpándose, lloraban, me dijeron que se habían equivocado y que lo sentían mucho por todo, pero que ahora habían comprendido que estaban listos para ser padres. Como habían hecho algo tan atroz, querían recuperar a su hija y compensarme, estaban dispuestos a escribirme un cheque por la cantidad que yo pidiera y que lo único que tenía que hacer era ayudarles. No sé qué me pasó, pero el hecho de que creyeran que podían escribirme un cheque y ser perdonados me molestó profundamente, así que les dije que ya era demasiado tarde, que había entregado a su hija a un hogar de acogida hacía 2 años y que no tenía idea de cómo estaba, y que si habían venido a preguntar por su hija, estaban tocando la puerta equivocada, porque para mí ya no tenían hija. Después cerré la puerta y los dejé afuera llorando y rogándome hablar con ellos, y más tarde informé a los padres de Ellen de su regreso. Luego hablé con mis propios padres y les expliqué lo que había pasado, pero me dijeron que lo que hice fue retorcido. Mis padres creen que no había razón para inventar una mentira así a pesar de lo que ellos me habían hecho, y piensan que debería decirles la verdad y dejar que decidan qué quieren hacer. Pero no estoy de acuerdo con ellos y terminamos teniendo una discusión verbal al respecto, porque ellos,
más que nadie, saben lo que yo he pasado y aún así creen que ni siquiera debería haber hecho tanto. Pienso que están siendo irracionales y ellos creen que yo estoy siendo cruel, y no estoy de acuerdo. Definitivamente estoy siendo cruel, pero también pienso que ellos se lo merecen. Ahí es donde diferimos, así que lo hice. Mentí y le dije a mi ex prometido y a su pareja que había entregado a su hija a un hogar de acogida. Edición, de acuerdo, me di cuenta de que en mi prisa olvidé mencionar muchas cosas sobre Scott, Ellen y su hija. Trataré de resumirlo. Scott y Ellen se conocieron cuando estaban en la universidad, se enamoraron y ella quedó embarazada a los 21 años. Estaban en su último año y él le propuso matrimonio. Se suponía que iban a casarse, pero los padres de Ellen no estaban de acuerdo. Ella tuvo que luchar mucho incluso para poder continuar con el embarazo, pero aún así no aceptaban que se casara con Scott, ya que él no se tomaba muy en serio sus estudios ni parecía tener ningún interés en trabajar en el futuro. El mismo Scott me había confesado que todo era cierto, que en esa época estaba más interesado en ser músico, pero no era tan talentoso y definitivamente no estaba hecho para ese estilo de vida de estrella de rock. Permanecieron juntos hasta que su hija cumplió 1 año, pero después Ellen empezó a molestarse mucho con él porque iba de un trabajo a otro sin estabilidad y con el ritmo que llevaba no había manera de que sus padres lo aprobaran. Así que lo dejó, y 2 años más tarde me conoció a mí, empezamos a salir, luego nos comprometimos y prácticamente se olvidó de Ellen, y solo estaban en contacto en lo que respectaba a su hija, así que nunca tuve razón para sentirme insegura. Él ni siquiera hablaba mucho de ella, así que pensé que la había superado por completo, pero supongo que estaba equivocada, por eso pasó todo aquello. En cuanto a la edad de su hija, este año cumple 8 años y cuando la abandonaron tenía 6, pero me conocía desde los 3 y nos teníamos cariño, por eso he seguido en contacto con ella, porque después de haber compartido 3 años de convivencia no podía simplemente sacarla de mi vida por algo que hicieron sus padres, por eso elegí seguir en contacto. Actualización 1. Hola. Han pasado un par de días desde que publiqué y mis padres y yo seguimos sin hablarnos. Ellos creen que lo que hice fue extremadamente cruel y aparentemente innecesario, pero pienso que lo que me hicieron a mí y a su hija hace 2 años fue mucho peor, así que creo que esto es perfecto para ellos. Si mis padres no pueden llegar a ver mi punto de vista, si todavía creen que estoy equivocada, entonces pueden seguir pensando eso, apenas me importa, voy a hacer lo que quiera. Y de todas formas ya lo hice, así que no hace ninguna diferencia. Los padres de Ellen me llamaron hoy y me dijeron que ella se había comunicado con ellos para pedir perdón y preguntar si había alguna manera de ayudar a encontrar a su hija. Lo puso en un correo electrónico y sus padres no han respondido ni piensan responder. No tienen ninguna obligación de darle información sobre su hija porque ahora legalmente ha sido adoptada por ellos y no están obligados a decirle a nadie cómo ni dónde está, mucho menos a las personas que la abandonaron. Honestamente, ni siquiera puedo imaginar la desfachatez que se necesita para presentarse después de 2 años preguntando por su hija y diciendo que ahora están listos para ser padres, así que deberíamos ayudarles. Los padres de Ellen y yo recordamos muy bien lo difícil que fue lograr que aquella niña de 6 años entendiera que probablemente sus padres no iban a regresar. No tienen idea de lo agotador que fue para los 3 tratar de consolarla cuando lloraba por sus padres y no sabíamos cómo explicárselo. Por supuesto pensamos que se lo diríamos cuando fuera mayor, pero dada su condición las cosas son diferentes con ella, más complicadas, y nunca se dignaron a mirar atrás para ver a su propia hija, solo. Tenía 6 años, por el amor de Dios, no puedo imaginar cómo fueron capaces de simplemente dejarla y marcharse, y ahora de repente, solo porque sienten remordimiento y les resulta conveniente, regresan y quieren que su hija vuelva a sus vidas. Hay que tener agallas para eso. De todos modos, me alegra que los padres de Ellen nunca hayan querido a Scott y creo que tenían la razón sobre él. Los dos realmente se merecen el uno al otro. Y cualquiera que piense que yo debería mostrarles algún tipo de bondad se está engañando. Deberían estar agradecidos de que las autoridades no siguieran su caso ya que no era prioritario. Porque si los hubieran encontrado yo personalmente los habría demandado. Lamentablemente no tuve la oportunidad entonces, pero ahora no voy a dejar piedra sin mover para asegurarme de que paguen por lo que hicieron. Y ni siquiera hablo de pagar económicamente, hablo de hacerlos pagar emocionalmente. De todos modos, dudo mucho que cualquier cantidad de dinero compense lo que hicieron, especialmente a mí. Al menos su hija es joven y con el tiempo podrá seguir adelante y quizás olvidarlo. No digo que vaya a ser fácil para ella, pero al menos tiene toda una vida por delante. Pero en mi mente yo realmente había planeado un futuro con Scott y después de él no he podido confiar en ningún hombre en absoluto. En el último año he estado pensando en volver a intentarlo, pero no logro hacerlo, incluso. He salido a un par de citas pero siempre termina apagándose, y mis padres saben lo difícil que ha sido para mí lidiar con todo esto, con que él me haya abandonado así, y aún así piensan que fue apropiado decir que yo estaba siendo cruel con él. Simplemente no tiene sentido para mí y estoy muy herida y enojada de que hayan decidido no hablarme por algo así. Literalmente soy su única hija y no puedo creer que esta sea la forma en que eligen tratarme.
Es realmente muy decepcionante, pero no hay mucho que pueda hacer al respecto y definitivamente no voy a acercarme a ellos primero. Si quieren hablar conmigo tendrán que venir ellos a mí. Hasta entonces solo estoy agradecida de tener esta plataforma para hablar de mis problemas de manera anónima, porque hasta ahora ni siquiera he podido contarles nada de esto a mis amigos. Se siente demasiado personal y encima, después de la reacción que recibí de mis padres, no sé qué esperar de nadie. Definitivamente no necesito dramas extra ahora mismo, así que supongo que por ahora me lo voy a guardar. Actualización 2. Han pasado un par de días desde mi última actualización y como los padres de Ellen no respondieron a su correo electrónico, ella decidió presentarse en su casa sin invitación. Fue solo ella. Scott no la acompañó, y después de su visita me llamaron para informarme lo que había sucedido. Al parecer, cuando Ellen apareció ellos se negaron a dejarla entrar y le dijeron que no querían tener nada que ver con ella y que si estaba allí para preguntar por su hija iba a decepcionarse porque no estaba con ellos. Por suerte en ese momento la niña estaba durmiendo la siesta, así que no había posibilidad de que la descubriera en la casa. Pero Ellen empezó a suplicar y a llorar y dijo que sabía que su hija tenía que estar allí, que todos le habíamos estado mintiendo, que sabía que había cometido un error pero que como madre tenía derecho a ver a su hija. Insistió en que tenían que dejarla entrar y que como sus padres no podían ser tan crueles. Así que discutieron y Ellen empezó a golpear la puerta cuando la cerraron, pero aún así su hija no se despertó y estoy muy agradecida por eso porque creo que habría sido muy traumático para ella. Después de un rato, sus padres dijeron que llamarían a la policía y fue entonces cuando finalmente se fue. Me llamaron para advertirme porque ahora que de algún modo había descubierto que su hija debía de estar con ellos probablemente intentarían venir también a mí y tratar de convencerme, pero eso obviamente no va a suceder. Ni siquiera pienso entretener sus visitas y definitivamente voy a llamar a la policía en cuanto aparezcan la próxima vez. Sinceramente, empiezo a pensar que probablemente sean los padres de Scott los responsables de esto. No estuvieron realmente involucrados en todo el proceso de adopción, pero supongo que debían de tener alguna idea de lo que pasaba después de que los servicios de protección infantil dejaran de contactarlos. Así que seguramente imaginaron que la hija de Scott y Ellen estaba ahora con los padres de ella, porque conmigo definitivamente no está, eso es seguro, y dado lo mucho que los padres de Scott siempre lo adoraron, estoy bastante segura de que habían mantenido el contacto con él durante estos 2 años, pero se habían negado a ayudar a encontrarlo. Creo que todas estas personas son simplemente un fracaso como padres o incluso como buenas personas en general. Realmente se merecen estar juntos y creo que deberían limitarse a molestarse entre ellos en lugar de molestarnos a nosotros. Ni siquiera entiendo por qué son tan tercos con querer volver con su hija. Pueden simplemente tener otro bebé ahora, o quizá, supongo que esa es parte de la razón. Tal vez no puedan concebir otro y por eso quieren volver a la vida de su hija. He escuchado historias así y no me sorprendería que fuera el caso, porque juzgando por lo egoístas e insensibles que fueron la primera vez no creo que algo así estuviera fuera de sus capacidades. No estoy segura, así que no puedo decir con certeza por qué quieren volver con su hija después de 2 años. Pero por la corazonada que tengo estos últimos días estoy bastante convencida de que no tienen nada que ver con su conciencia ni nada de eso. De hecho probablemente diría que ni siquiera tienen conciencia, porque si la tuvieran no habrían hecho algo tan repugnante en primer lugar. En fin, toda esta situación ha empezado a afectarme de nuevo y apenas mencionaban a Eleanor o a Scott, al punto de que casi había olvidado que eran sus padres, nunca hablaban de ellos. Pero últimamente siento que me estoy asfixiando porque he empezado a pensar en ellos todos los días otra vez y se siente como si toda la sanación, todo el autocuidado de estos 2 años se estuviera deshaciendo o algo así, porque siento que estoy volviendo al mismo estado mental de los primeros días después de que Scott me dejara, y eso no puede volver a pasar porque fue una de las etapas más oscuras de mi vida y realmente no quiero volver allí, al menos entonces tenía a mis padres para apoyarme, pero esta vez ni siquiera me hablan. Sí, ha pasado un tiempo y aún no me hablan y no sé qué va a hacer falta para que reconozcan que quizá no estaban del todo en lo correcto y que tal vez Scott y Ellen merecen el trato que están recibiendo ahora. No entiendo por qué están siendo tan tercos con todo este asunto, pero yo también he decidido que ya ha pasado suficiente tiempo y que ahora una disculpa no va a ser suficiente. No sé exactamente qué quiero que hagan, pero solo volver y decir que lo sienten no va a bastar. Tendrán que demostrarme que lo sienten y entonces pensaré si quiero perdonarlos o no, porque creo que han sido muy insensibles y no necesito más de esa basura en mi vida a estas alturas. Actualización 3. Tal como los padres de Ellen habían predicho, 2 días después de que ella se presentó en su casa, Scott apareció en mi casa. No entiendo por qué estas personas creen que voy a ayudarlos o que los padres de Ellen van a ayudarlos, especialmente después de todo lo que nos hicieron pasar en los últimos 2 años. Pero por alguna razón creen que les debemos ser buenos incluso después de que no han sido más que insensibles y despiadados con todos nosotros. Por supuesto, tal como esperaba, esta vez apareció solo, sin Ellen, y estoy bastante segura de que es una estrategia o algo así. Probablemente piensan que si aparecen juntos nos va a enfurecer aún más. Así que están intentando hacer que parezca que realmente les importan nuestros sentimientos o algo por el estilo. No entiendo por qué creen que somos tan tontos, pero en fin,
Cuando apareció le dije inmediatamente que tenía que irse o de lo contrario llamaría a la policía de inmediato. Empezó a llorar de inmediato, diciendo que sabía que había arruinado todo, pero que había aprendido la lección y que el karma finalmente lo había alcanzado. Al parecer, hace unos meses Ellen había sido diagnosticada con cáncer de cuello uterino y creen que este es su castigo por haber abandonado a su hija y habernos tratado como lo hicieron. Así que ahora han regresado para compensar todo lo que hicieron en el pasado y esperan que los perdonemos para poder seguir con sus vidas y recuperar a su hija. No sé si la historia del cáncer de cuello uterino es cierta o no, pero apenas me importó. Le dije a través de la puerta que su historia triste no me hacía ninguna diferencia y que si pensaba que podía conseguir que yo sintiera lástima por él diciendo todas esas cosas, estaba muy equivocado, porque no he olvidado cómo me sentí cuando me dejó y nunca voy a olvidar esa sensación por el resto de mi vida gracias a los problemas de confianza que él me dejó, y tampoco siento la necesidad de perdonarlo ni de creer sus historias, incluso si lo del cáncer es cierto no me importa, porque, independientemente de si Ellen sufre o no, su hija no es un juguete que puedan recuperar cuando quieran. Puede que hayan averiguado dónde está y con quién, pero si él estaba allí para convencerme de hablar con los padres de Ellen y dejar que la recuperaran, estaba muy equivocado, porque no iba a hacer nada de eso. Mi decisión era definitiva y no quería escuchar nada más. Le dije que tenía 30 segundos para salir de mi propiedad, ya tenía el teléfono en la mano y estaba a punto de llamar a la policía cuando me dijo que finalmente se iría, pero que necesitaba que supiera que no estaba inventando nada, que todo lo que había dicho era la verdad y que de verdad lamentaba todo lo que yo había tenido que pasar, lo que los padres de Ellen habían tenido que pasar, y confirmó lo que ya sabía, que sus padres le habían dicho que con toda probabilidad habían sido los padres de Ellen quienes habían terminado adoptando a su hija, y también que Ellen ya los había visitado sin éxito de ver a su hija siquiera una vez. Así que habían creído que al menos yo tendría algo de simpatía por ellos sabiendo su condición y organizaría al menos un encuentro entre padres e hija hablando con los padres de Ellen, porque parecía que ellos me tenían cierto aprecio o algo así ahora. Aunque claramente era evidente que yo no tenía ningún interés en ayudarlos, así que se iría porque no quería meterse en problemas con la policía, especialmente después de lo ocurrido en el pasado. Quería que supiera que lo del cáncer de cuello uterino era verdad y que realmente habían creído que volviendo aquí podrían enmendarse con todos nosotros, pero claramente no estábamos dispuestos a ello. Me dijo que Ellen no había mencionado nada cuando intentó visitar a sus padres porque no quería preocuparlos demasiado, pero que ahora pensaba que ya no se preocuparían de todos modos, así que me pidió que les contara, que era lo mínimo que podía pedirme, un último favor que podía hacerles, pero que si ni siquiera quería hacer eso, también estaba bien para él, y que en el transcurso de la siguiente semana volarían de regreso a casa y nunca volverían a molestarnos en el resto de sus vidas. Luego se fue y ni siquiera tuve que llamar a la policía, y no sé qué hacer conmigo misma tampoco, para ser franca. Solo sentí que tenía que sacarme todo esto del pecho y ahora supongo que tendré que decidir si debo hablar con los padres de Ellen sobre lo que me dijo o no. Eventualmente supongo que tendré que hacerlo de todas formas, así que ya veremos qué pasa. Actualización 4. Ahora es fin de semana. Si Ellen y Scott hubieran cumplido con lo que dijeron de marcharse, entonces probablemente ya habrían regresado a casa. Después de mi última conversación con Scott no hubo más intentos de ponerse en contacto con nosotros, y si hablé con los padres de Ellen sobre lo que me dijeron, les conté todo acerca del cáncer de cuello uterino y aunque se veían muy sorprendidos y molestos por ello, dijeron que no iban a volver a ponerse en contacto con ella, al menos no por ahora, porque su nieta los necesitaba más que ella, y quizá en el futuro lo pensarían, pero por ahora era demasiado reciente y doloroso como para considerarlo. Además, no había ninguna prueba aparte de la palabra de Scott, y odio devaluar la experiencia de cualquier sobreviviente de cáncer, pero realmente no creo que mi opinión sobre estas dos personas sea tan alta como para decir que estarían por encima de usar algo así para lograr que sintiéramos simpatía y volver a contactarlos. Así que por ahora estamos volviendo a nuestras vidas normales con una excepción. Mis padres aún no me hablan, pero supongo que tendré que acostumbrarme. Afortunadamente sí hablé sobre todo lo que estaba pasando con un grupo de mis amigos y por suerte todos estaban de mi lado. Todos estaban muy molestos con mis padres por reaccionar de la manera en que lo hicieron y dijeron que yo tenía razón en cortarles. Así que ahora no voy a preocuparme por nadie más. Solo voy a enfocarme en mi propia salud mental y tratar de deshacer todo el daño que se le ha hecho en las últimas semanas.